amigos, espero que estén bien. Soy Fabricio Segura, para el que no me conoce, y hoy les vengo a hablar un poco de información sobre unos seres tan importantes para el bosque, que son los hongos. Muchos los conocemos superficialmente. Bueno, ¿dónde se desarrollan los hongos? Los hongos normalmente se desarrollan en ambientes húmedos, también existen en ambientes secos, pero normalmente necesitan un grado de humedad para así ellos desarrollar sus esporas y que las esporas se conviertan en hifas y así sucesivamente. Bueno, son muy importantes porque ellos se encargan de transformar la materia orgánica, o sea, cuando digo orgánica me refiero a tanto plantas como animales muertos para su uso propio y también para enriquecer el suelo. También ellos se encargan de formar asociaciones con algunos árboles en lo que se llama micorrizas también, que el hongo por así decirlo, se inserta en la raíz de los árboles, algunos árboles, ¿verdad? No todos, para ayudar a producir más cantidad de nutrientes. Son algunos nutrientes en específico, no todos, ¿verdad? Y también, como dije, son algunos árboles en específico, no todos. Hay algunos que lo realizan para su aprovechamiento y hay otros que no necesitan realizar esta asociación, pero el hongo, para tomar ventaja, él sí como que decide asociarse, por así decirlo. Ya después, en lo que son partes del hongo, normalmente tenemos un concepto erróneo sobre los hongos, ya que lo que vemos superficialmente en realidad no es el hongo, sino eso es solo la parte, por así decirlo, reproductoria. Y como podemos ver, esto que se ve por encima, que normalmente tiene una forma redondeada, se llama pileo, y abajo de esto se pueden ver unas pequeñas láminas, ahí se llama himenio, que es donde normalmente se encuentran las esporas, que es por el medio que ellos se reproducen. Ellos no utilizan semillas. Después, si seguimos bajando, normalmente los hongos tienen una protuberancia en este tallo, por así decirlo, que se llama anillo. Este anillo sirve como, por así decirlo, contención. Ya luego, cuando la parte reproductoria está falleciendo o está cumpliendo su función, de ahí se quiebra y se cae para, por así decirlo, desintegrarse más rápidamente. Normalmente en las plantas se llama tallo, en los hongos es totalmente diferente, ya que eso se llama estipe y tiene la función de sostener a la parte reproductoria nada más. Si seguimos bajando casi que al suelo del hongo, bueno, de la parte reproductoria, encontramos lo que es la volva, y seguida de esta, mucho más abajo, en la parte que no se ve normalmente, se encuentra el micelio. El micelio son un conjunto, por así decirlo, de raíces pequeñitas que en los hongos se llaman hifas, ¿verdad? Que es un conjunto de hifas que forma lo que debe llamarse en realidad como hongo, ¿verdad? Porque el micelio es el hongo, lo que está abajo, o sea, es el hongo, y lo que normalmente sale a la superficie, lo que nosotros vemos y muchas personas recolectan tanto para la alimentación o otros para remedios, es la parte reproductoria, o sea, eso es estacional normalmente. Bueno, eso sería toda parte de los hongos. Espero que les haya gustado el video y lo más importante, que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente video.